sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Dios nos agarre confesados. Hice caso a un comentario por ahí. Saludos a Manuel, que hizo la mención de ver o de hacer el capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre estoy con mi compañero Omar. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Estamos grabando en la tarde, por eso lo digo, pero estamos bien, ¿no? A comenzar la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo crucial en nuestro devenir contemporáneo. Y vamos a darle. Sí. A darle Está bueno. Hay que poner varios puntos, ¿no? En primera instancia, ¿no? Para ver el porqué, ¿no? El porqué de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabemos que, pues, obviamente, ¿no? La Primera Guerra Mundial es la sucesora de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Suena chistoso. Suena chistoso porque después de la primera, obviamente, viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenía que ser, ¿no? Sí. Qué sorpresa. Entonces, pues como siempre, principales potencias: Sí. Alemania, Francia, Inglaterra. Pero no olvidemos también a Japón, Estados Unidos, Italia, que ahí venía. Italia con Mussolini, quizá, pero... Y tengo pues que no. decir antes de que comencemos que yo me interesé por la historia a través de la Segunda Guerra Mundial. Es una de las guerras más intensas. Fue la más intensa, obviamente, cambió el destino de la humanidad. Y como historiador, antes de que estudiara historia, me gustaba muchísimo la Segunda Guerra Mundial. Es uno de mis periodos son de los periodos favoritos. favoritos de la historia. A lo mejor este caso de caos, guerra, ¿no? Sí. Y cómo para muchos les interesa la parte donde Hitler pues manda el holocausto a los judíos y a otras razas de personas que que les creía inferiores, ¿no? Sí. Pero bueno, no hay que empezar con lo primero, ¿no? ¿A ti te llegó a interesar antes de que estudiaras historia? Sí, fíjate que me gustaba mucho la Segunda Guerra Mundial, pero de la parte de la que te enseñaban en los documentales, Ujú. quizá, pero así como tal meterme es un periodo es una etapa muy compleja porque hay que entender varios aspectos, pues vaya, principalmente territoriales, ¿no? Y estamos ante un globo terráqueo de los años, a principios de los años, no a principios, sino como entre los 40, 30 Ujú. del siglo XX. No es lo mismo a lo que vemos hoy en día, ¿no? No había había países, en ese tiempo no había países los que hoy conocemos, Sí. etcétera, no había como que este interés de imperialismo, ¿no? De imperialismo de territorio, ¿no? De tener más territorio, ¿no? A lo mejor lo podemos ver hoy en día quizá con Rusia, ¿no? Pero Rusia porque a lo mejor dice que sus territorios eran de ellos, ¿no? De hecho, Ujú. pues Ucrania era un país que no estaba en aquellos años, ¿no? No. Y que era parte de Rusia, en aquellos años de la Unión Soviética. Muy bien. Entonces, pues sí, me gustaba, pero para mí es muy complejo la parte de la geografía, ¿no? Porque... Sí. Ahorita les vamos a poner un mapita aquí. El editor va a trabajar más, pero ese mapita va a estar ahí. Sí, el mapa es muy interesante. El mapa les va a ayudar para que vean el panorama más amplio, ¿no? Y cómo hasta México llegó a ser ahí, ¿no? Con el Escuadrón Ujú. 201, ¿no? Sí. Pero bueno, pues empezamos con Empezamos. lo predecesor, ¿no? Lo Sí. anterior a la guerra. Bueno, yo creo pertinente empezar esto desde la modernidad. Hay un ideal de progreso. Este progreso se vea. Es que tal vez me remonto mucho, pero es que hay partes importantes para entender este acontecimiento. Este progreso que viene de una idea muy moderna, que vamos hacia el progreso, hacia la felicidad, hacia el bienestar de la humanidad. Y con esto también un progreso material, ¿no? Industria bélica también, la formación de los nuevos estados, el más importante, la unificación de Italia y la unificación de Alemania. La unificación alemana viene principalmente de Prusia, del norte de Alemania, ¿no?
Prusia es un territorio que rodea casi el mar Báltico, me parece. Ujú. Y entonces, desde aquí se comienza esa unificación al mando de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck es el que extiende este dominio y pues se va a enfrentar también a la Segunda República de Napoleón III, Luis Bonaparte, al que pues venía y era el ejército francés era el mejor del mundo. El mejor del mundo y se enfrentaba contra una potencia emergente que ya daba aviso de que iba a ser muy difícil vencerla, porque ya en la batalla de Sowa, había destruido a los austriacos. Los había destruido y el siguiente, ¿quién crees que era? Pues Francia. Pues Francia. Francia era la que se venía. Y pues hubo una efervescencia en que iban a pelear una guerra, ¿no? Que íbamos de hecho se cantaba, vamos a marchar en Berlín, ¿no? Vamos a ganar, ¿no? Había un entusiasmo, se podría decir un entusiasmo, porque iban a ganar. Pero, oh sorpresa, ganaron los alemanes y fundaron el Imperio Alemán en Versalles. Una humillación. Una humillación total. Tremenda, una humillación tremenda. Y todo esto un caldo de cultivo fenomenal. Estaban los ánimos candentes, ¿no? Sí, también ya las potencias, por ejemplo, en la conferencia de Berlín, el neocolonialismo se justificaba, o se podría decir, se institucionalizaba con la conferencia de Berlín, porque se repartía a África entre las potencias dominantes de esa época. Entre ellas estaba Inglaterra, perdón, gallito, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, que le toca muy poco a Italia y Alemania, Bélgica estaba también ahí, tal vez se me olvidan algunas, pero pues esas van a influir en la segunda. También España está, pero muy poco. Muy poco. Le queda muy poco. Sí. Ya de ahí se viene la Primera Guerra Mundial, estoy pasando muy rápido eso. La Primera Guerra Mundial precisamente está también el Imperio Austrohúngaro, que ya está en decadencia, la muerte del príncipe Fernando en Sarajevo por un emigrante serbio. Es un detonante de la Primera Guerra Mundial. Y pues esto trae a las dos otra vez, a Francia y Alemania, a enfrentarse. Y pues sale victorioso después de que los políticos alemanes dijeron, pues ya no se puede. O sea, en una trinchera donde no se puede avanzar y se pierden miles de vidas, pues no es conveniente para nadie continuar. Pero en el Tratado de Versalles, otra vez, Tratado de Versalles, ¿cuándo es? Tratado de Versalles de 19. De 1919, junio de 1919. Muy bien. Acuérdate que la Primera Guerra termina en el 18. Ajá. Pero prácticamente se establece el 19, en junio, no me acuerdo qué mes, pero es de 1919. Muy bien. En donde prácticamente se le culpaba a Alemania de todo, ¿no? Alemania tenía que pagar todo lo que había hecho previamente a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y cómo se le quitaba territorios, ¿no? Hasta con pero si hacemos un poco para atrás, recordamos la guerra franco-prusiana, ¿no? En la cual, pues obviamente Alemania perdía a Alsacia y a Lorena, ¿no? Francia no, perdía. Sí, no, porque Alemania. en la guerra franco-prusiana, pues gana Alemania y pierde Alsacia y Lorena. Francia lo pierde. Francia pierde Alsacia y Lorena. Que yo sepa era al revés, ¿no? En la guerra franco-prusiana sucede eso. Ya en la primera guerra lo recupera otra vez Francia. Recupera otra vez Alsacia y Lorena. Y también luego ya lo retoma Hitler y también la anexa otra vez a la Alemania nazi. Bueno, ahí es un pequeño error, pero ya está. Sí, no hay problema. Seguir.
pues bueno, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues, que ver o abrir más el panorama, ¿no? Como el modernismo, el territorio con el que contaba Alemania, con el que Sí. contaba Francia, era muy importante, ¿no? También hablamos sobre dos métodos de vivir. ¿Y cuáles son estos métodos de vivir? Obviamente el capitalismo y el comunismo, ¿no? Acuérdate que eh, Estados Unidos pasaba por el 29, por el Gran Crack, ¿no? Hay que ver también las circunstancias que pasaban en los otros estados o los otros países, ¿no? Para ver cuál era su postura ante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Tenemos que en Estados Unidos pasaban por la Gran Depresión, ¿no? La caída pues prácticamente de la economía americana, ¿no? Y cómo a la Unión Soviética esto le sirvió para mostrar, ¿no? Cómo el comunismo sí servía, ¿no? Las granjas y todo esto lleno de, pues vaya, que sea grupal, ¿no? No individual, ¿no? Y por otra parte tenemos a Mussolini con Italia, ¿no? Fascismo. El fascismo, ¿no? Tenemos a prácticamente España con la guerra Franco, ¿no? Que muchos españoles llegaron aquí a México, Sí. ¿no? En aquella guerra, ¿no? Y como Lázaro Cárdenas, ¿no? Alberga a cuantos españoles. Tenemos a Japón, ¿no? Que también era imperialista y aparte que era un estado moderno, ¿no? De los más modernos del continente asiático, ¿no? Entonces tenemos ahí varios puntos o pues diferentes puntos de los cuales se veía el globo terráqueo, ¿no? En torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Es como lo que pasó antes y lo que sucedía y lo que pasó durante la guerra, Sí. ¿no? Tenemos que iniciamos previamente o mejor dicho inicialmente con el ataque con que Hitler, ¿no? Es como el admin de Alemania, ¿no? Sí, el admin. Digo, no sé. El admin. El admin, ¿no? Para que lo entienda la chaviza de hoy, Sí, ¿no? el admin. No. Es muy God y Churchill es muy ZZZ. Hitler God y Churchill muy ZZZ, sí. Pero antes de Churchill estaba otro primer ministro, ¿no? El otro primer ministro que se me olvidó su nombre. Sí. Bueno, el caso. Pero en la Segunda Guerra ahí la está. Segunda Guerra es más influenciado a Churchill, me gusta Churchill, que estaba al mando de Inglaterra, exactamente. El imperio inglés, ¿no? Es todavía imperio inglés. Todavía es un sí, imperio. No sé Sí, si me estoy equivocando. es todavía un imperio y bueno. Bueno, sí, porque todavía se maneja la monarquía. Entonces, Sí, no, pero todavía es un imperio, o sea, ahorita Inglaterra tiene su monarquita ya. ¿Cómo se llama este? Después de que se Carlos III, ¿no? Carlos III. Aguas con los Carlos, ¿eh? Les va mal. Yo digo que les va mal, pero pues ahí. Pues ya hubo degollados ahí Sí, por ahí. ya hubo por ahí. Ya hubo degollados por ahí ese tiempo. Bueno. Entonces, pero retomando, disculpa de que te interrumpa, pero retomando esos puntos y estos antecedentes ya se dan en Italia, se da esta crisis en toda Europa, estamos diciendo, en toda Europa hay una crisis y pues florecen los movimientos fascistas. Entre ellos, el primero, más famoso, es el de Italia, que venían de participar en el lado ganador de la Primera Guerra Mundial, pero no les había tocado los territorios que ellos anhelaban, que se los querían disputar al ya desmembrado Imperio Austrohúngaro. Y pues esto trae a un movimiento que como que hay como una especie de rencor hacia las potencias, principalmente hacia Francia y hacia Inglaterra, porque no le tocó a Italia lo que ellos pensaban que le debían de tocar. Entonces aquí entra a la escena un famosísimo personaje, Benito Mussolini,
que pues le pusieron Benito, pero por Benito Juárez, ¿no? Sí, El benemérito. Eso lo vimos alguna vez en la parte de la carrera que se había puesto Benito Mussolini exactamente por Benito Juárez, ¿no? Benito. ¿Quién iba a pensar, no? Que Benito Juárez fuera tan influyente, ¿no? Como que tenía un destino, ¿no? Un destino Benito Mussolini, ¿no? Un odio, ¿no? Contra Austro-Hungría, también Benito Juárez, pues Maximiliano, ¿no? Que tenía de Austria, no sé. No. No tiene nada que ver. Sí. yo queriendo a huevo. Es cierto, yo queriendo enlazar a huevo, ¿no? Es cierto, no. Pero aquí los fascismos, ya después se da también otro imperio importante que se gesta antes de la Primera Guerra Mundial, es el japonés, que empieza a ganar terreno, y gana terreno porque llega la industrialización y la modernidad al país muy rápido, a Japón. Y pues aquí se ve retratado en la guerra ruso-japonesa de 1905. Ahí le ganan a los rusos y ya se establecen como un poder importante en Asia, en el Pacífico. Ya se empieza a ver y a deslumbrar. Y de hecho en la Primera Guerra luchan al bando de los aliados. De los aliados. Bueno, aquellos aliados eran, no me acuerdo quiénes eran los aliados. Y es curioso porque a pesar de que estos dos países, estoy hablando Italia y Japón, formaron en el bando ganador de la Primera Guerra Mundial, no les tocó tanto o sentían todavía un resentimiento, ¿no? Porque no hubo una mayor recompensa de la que ellos pensaban, ¿no? Es por eso que ahorita que me acuerdo, estaba también un antecesor, fue la invasión a Manchuria, ¿no? Ahí lo que fue en el norte de China, ¿no? Por parte de los japoneses, ¿no? Mira, voy a citar esta parte donde dice esto, ¿no? Dice, en 1931 se produjo un incidente en el que se vio envuelto el ejército japonés que custodiaba el ferrocarril del sur de Manchuria, de propiedad nipona, o sea, de los japoneses. Ajá. Japón acusó a los chinos, divididos en facciones independientes del puerto central de Pekín, de volar parte del tramo de dicho ferrocarril. Muchos pensaron que en realidad los responsables del sabotaje habían sido miembros del propio ejército japonés y que el acto era mera excusa para anexionarse al territorio chino, ¿no? Entonces aquí ya tenemos otra parte, ¿no? De cómo dices, como que Japón también no se vio muy bien recompensado por la Primera Guerra, y cómo empieza, ¿no? Cómo empiezan a invadir los lugares aledaños a Japón, ¿no? Corea, Taiwán, países que están cercanos a Japón, ¿no? Y cómo Japón también, pues obviamente con el paso del tiempo se une a Italia y a Alemania, ¿no? Sí, en el eje, ¿no? En el eje, exacto. El eje. Y seguía con esta... ahorita retomamos esa parte, pero seguía yo por ejemplo, ya había una crisis en toda Europa y, como sabemos, amigo Dani, que el Tratado de Versalles de 1919 había culpado a Alemania de toda la culpa, valga la redundancia, era de la Primera Guerra Mundial. Ellos tuvieron la culpa, no nosotros, que también aventamos gases mortales y mandamos también a morir a millones de jóvenes a la guerra en condiciones inhumanas. Lo pudimos ver, ¿eh? O sea, les recomiendo así, otra vez lo vuelvo a reiterar, que vean Sin Novedad en el Frente. Es muy buena. No la pude ver porque estaba enfermo, pero la voy a ver por lo mismo. La tienes que ver, amigo. Tienes que ver. Es de la parte de la Primera Guerra Mundial. La primera. Y la parte alemana, ¿no? Se ve aquí retratada. Todo el entusiasmo. Vamos a pelear. O sea, había Pero peleaban por
la nación. Sí, es que la Entonces- nación Entonces alemana se había, te digo, Otto von Bismarck había unificado Alemania. Ujú. Y no solamente podemos ver en Alemania, también en Francia había una efervescencia entre la guerra franco-prusiana, que fue en 1876. 1876. 1870, 71. No, La 76, guerra 70, sí, 70, 71, sí, cierto, sí, Ujú. claro. 70, 71, sí, Sí, 70, 71. Después de la guerra pasan, ¿cuántos años? Hasta la Primera Guerra Mundial. No, pues imagínate, 70. 71, Son 30, 41 años. No, 44 años. Pues. 44 años que no había una guerra. Había una aparente calma, ¿no? Cuando la calma después de la torre. Bueno, es cuando hay más calma, después de eso viene el estallido, ¿no? Ujú. Y se les había olvidado las atrocidades que hay en la guerra. Y la nueva generación estaba pendiente de querer y entusiasmada de querer una guerra, ¿no? Eso es en la Primera Guerra. Y vemos que en la guerra hay una crueldad tremenda. Mueren millones de personas, no tengo Una cifra, no como una tal. cifra, pero son millones de personas. Sí, pues en la Segunda Guerra Mundial se aproxima que hubo 60 millones de personas. Creo que entre Ajá. 48, creo, en la primera 48, más o menos unos 48 millones y 17 de... No, creo. Ese dato no lo tengo, pero Bueno, murieron millones. Se estima que murieron 20 millones de personas. 20 millones de personas. Es un estimado, pero... Ok, muy bien. 20 millones y la mayoría fueron alemanes. Ujú. Murieron muchos jóvenes alemanes. Fue el país que más sufrió. Y todavía lo culpan de todo. O sea, Sí. porque perdió. Porque estaban firmando los políticos alemanes. Y de hecho, esa es la excusa que agarra Hitler. Porque dice, los políticos, los socialdemócratas, esos tuvieron la culpa de que Alemania haya perdido, porque ellos nos quitaron la victoria. Es como de ustedes firmaron y nosotros los militares, porque él también se consideraba un militar, porque peleó tantito y se volvió loco. Se volvió loco. También se consideraba un militar. Dice, no, pues ustedes los políticos nos robaron la victoria. Es como que el eslogan que lo lleva también al poder, se podría decir, pero antes, como bien decías tú, el crack del 29, esta crisis tremenda que se da del capitalismo, de la crisis del capitalismo total, la primera crisis mundial, afecta a estos países. Por ejemplo, a Alemania lo afecta muchísimo porque, pues, en esta culpabilidad no es solamente tú tuviste la culpa y ya. Sí, Tú tuviste la culpa y ahora páganos los gastos de guerra. Sí, Los gastos de guerra. Pues acuérdate que el Tratado de Versalles, Alemania no podía fabricar armas. Estados Unidos pasaba por una gran depresión y tampoco podría hacer como que algo, ¿no? Y recordemos que en el Tratado de Versalles también Alemania y Italia y los aliados, bueno, los aliados, no sé cómo se les dice. Los aliados y la otra es la triple entente. No, el triple entente, ¿no? La triple entente, la triple entente, que era el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Bueno, entonces los aliados con el Tratado de Versalles no tuvieron, o mejor dicho, los hicieron a un lado, ¿no? O sea, quienes estaba principalmente eran las otras potencias, Francia, ¿no? Francia estaba, mejor dicho, estaba al mando de ese tratado, ¿no? Sí. Solamente, prácticamente fueron obligados a firmar y después lo que ellos dijeran les valía un coco, ¿no? Si Alemania te va a decir algo, no, lo que yo diga va a ser lo que se va a hacer, ¿no? O sea, lo que se dicte es lo que ya se quedó. Entonces como que también hay otro como que sentimiento quizá. Sí, sentimiento de odio había, por Sentimiento eso. de odio, ¿no? Y
Y cómo lo vemos hasta con el antisemitismo, ¿cómo se llama? Antisemitismo, ¿no? El antisemitismo que lo vemos desde la guerra franco-prusiana, ¿no? La guerra franco, ¿no? Como por ejemplo con el caso Dreyfus, que es un caso totalmente, pues, digo, lo comentaremos después. Claro. Pero el caso Dreyfus es como el judío culpable, ¿no? De algo que nunca hizo, ¿no? Sí. Entonces, acuérdense que el antisemitismo fue muy ocupado por Hitler, ¿no? Y pues bueno, eso es como que una premonición de lo que pasaría posteriormente, ¿no? Cuando ya sabemos el Holocausto y eso, ¿no? Pero ahí también hay el argumento de que solamente Hitler era el antisemitista y en Europa no había, claro que sí había. Sí, sí, no. había mucho. Sí. Antes de eso Rusia los exilia y van a parar muchísimos a Polonia y a Alemania. Van a parar ahí. También en Francia hay un antisemitismo marcado. Creo que en toda Europa hay también en el Imperio Austrohúngaro hubo un antisemitismo. Y es que a veces, hasta si lo retomamos a una parte, vimos que eran antisemitistas porque ellos fueron los que mataron hasta Jesucristo, sí. ¿No? Como hasta nos podemos poner a plantear que surge el antisemitismo también porque mataron a Jesús, ¿no? Los propios judíos y Jesús siendo judío fue asesinado por su propio pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es como que acuérdense que la cristiandad llegó a casi cualquier rincón del mundo, ¿no? Y como ahora también lo ven como quizá como una excusa en la actualidad, ¿no? Para hacer guerra, ¿no? Contra estas personas. Pero lo curioso también en la modernidad y esos valores que ya tiene la modernidad es como apelan al discurso de que ellos mataron a Dios, los judíos, pero al mismo tiempo se sigue una filosofía y una idea de que los valores del cristianismo están obsoletos y pues se resume en la idea modernista de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. No, de Nietzsche. O sea, ya sí. Creas tus propios valores, pero al mismo tiempo retomas esos valores cristianos también no valores cristianos, pero ese cristianismo para infundir odio hacia otra raza, ¿no? Sí, que es el judío, ¿no? Pues es como una primera parte, ¿no? Primera parte de cómo podemos ver y cómo podemos imaginar lo que pasaba entre guerras, lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras. El periodo entre guerras, exactamente. Y ahorita no tomamos tanto el antecedente de la parte alemana, que lo vamos a tocar ya en la parte de la Segunda Guerra Mundial, porque ya influye más, pero es como un panorama mundial de lo que está pasando y también antecedentes, pensamiento que tenían, que se veía y cómo esto culmina en la segunda. Sí, cómo culmina y cómo algunos países añaden al mando del eje, ¿no? Y cómo al otro pues añaden al mando de los aliados. Que aquí vamos a ver mucha diferencia de lo que fue la primera con la segunda, ¿no? Uh-huh. En los aliados tenemos a Francia, a Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, esos tres siempre estaban pegaditos, así como beso de tres. Siempre estaban beso de tres. y pues por el otro lado tenemos y posteriormente, bueno, esto lo vamos a decir después, pero posteriormente se añade Rusia, ¿no? Sí, así Rusia. Como de o sea, es ese compa que donde llegó es como todos invitan a los pedos a la peda y viene el marihuano así como de qué pedo con esto. Sí, exacto, ¿no? ¿Qué es la caliste? ¿Por qué llega? Que eso les parezca muy chistoso, ¿no? Porque Rusia con Estados Unidos, o sea, el capitalismo contra el comunismo y cómo hasta se unieron para posteriormente derrotar hasta Hitler, ¿no? Entonces estamos ante que vamos a ver posteriormente que Hitler estuvo muy difícil de vencer, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Estamos uniendo al capitalismo con el comunismo, dos grandes potencias, sí, que hasta el día de hoy siguen todavía, ¿no? Pero algo tan Eso es discutible, ¿no? Eso es discutible, pero yo digo que ya hay... Pero esa es otra historia, ¿eh? Eso es discutible, después lo tratamos si quieren.
pues muchas gracias por escucharnos. Está en el pendiente de la segunda y la tercera parte. Aviso una vez para que no se aburran. No se aburran, no, mejor dicho. Pues ¿qué tal, Omar? ¿Cómo sentiste? Me gustó mucho y arriba, ¡Heil Hitler! No se unan a eso. El fascismo ya no va a ocurrir. Dejen de. El fascismo ya no va a ocurrir. Benito Mussolini ya se murió. Es que no sé despedirme en alemán, así que. No, pues no hablamos alemán. Es lo único que sé en alemán, creo. Por eso, pero chao. Los quiero, muchachos. Nos vemos entonces en la siguiente. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram. Chao. Nos vemos.